porque después de que hablemos de este tema, todos van a querer verme o contactarme para preguntarme por qué el paciente tal cosa. Y la verdad es que no. Bueno, cuando vamos a hablar de un tema, lo más importante es definirlo. Una vez que nosotros definimos de qué se trata, de pronto tenemos un poquito más de oportunidad para tratar de ayudar a nuestros enfermos. Como ustedes pueden ver, se subraya la palabra funcional y se subraya la palabra ausencia. Para nosotros poder hablar de que una enfermedad es de tipo funcional, tenemos la obligación de descartar todas las entidades orgánicas que puedan ser capaces de desarrollar los síntomas por los cuales el paciente viene a nosotros. El síndrome de intestino irritable es una entidad muy frecuente. Con ustedes, como médicos generales, puede llegar a ser hasta el 20% de la consulta de un médico general. Y en nosotros los gastroenterólogos, dicen los libros, dicen los artículos que hasta un 60%. Pero les juro que yo creo que es más. Es más. Se presenta más frecuentemente en las mujeres, en una relación de 2-1. Pero se los juro que yo creo que es más. Es mucho más. La literatura, toda la que se encuentra a la mano sobre el síndrome de intestino irritable, si ustedes se dan cuenta, está hecho los artículos en las mujeres, pero es porque las mujeres son las que más consultan. Un hombre tiene diarrea y se aguanta 3, 4, 5 días, no importa. Es más, ni se dan cuenta nadie que uno tiene diarrea. Un hombre tiene dolor y no llora. Creo que se dieron cuenta ya que soy muy machista. Bueno, en todo caso, es una entidad muy frecuente, es una entidad que produce mucho ausentismo laboral, es una entidad que le cuesta mucho dinero a los sistemas de salud de los gobiernos. En Estados Unidos, por lo menos, se dice que 1 de cada 6 personas puede llegar a tener síntomas de síndrome de intestino irritable. Aquí viene la parte que no entiendo, pero que toda la vida me han dicho, tú tienes que hablarle de eso a ellos. Ah, bueno, listo. El sistema nervioso entérico se comunica con el sistema nervioso central a través de un mecanismo de doble vía, las vías aferentes y las vías eferentes, por medio del sistema nervioso autónomo. Para que ustedes lo entiendan claramente, el síndrome de intestino irritable no es más que la alteración de un eje que existe entre el intestino y el cerebro. Desde el intestino se pueden percibir los, ¿cómo se dice? Se tienen las percepciones que son enviadas al cerebro a través de las vías aferentes. El cerebro las procesa y las envía de nuevo al intestino como respuesta a través de las vías eferentes en el eje hipotálamo, hipófisis, intestino. Si nosotros tenemos una percepción adecuada, mandamos una orden al cerebro adecuada, el cerebro lo recepciona, la tramita y manda la respuesta adecuada. Cuando nosotros tenemos una percepción inadecuada, obviamente es enviada en forma inadecuada, el cerebro la capta en forma inadecuada y obviamente responde en forma inadecuada. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración, ya sea en el intestino, ya sea en las vías de comunicación de los diferentes sistemas nerviosos o incluso en el mismo cerebro, porque podemos mandar la orden bien, pero el cerebro la capta mal y entonces manda una respuesta inadecuada. Es así como nosotros podemos ver aquí, principalmente, como ya vamos acercándonos a la parte de etiología, cómo el intestino, a través de todos estos elementos, puede enviar una orden al cerebro. El cerebro lo manda al hipotálamo, a la hipófisis, y luego viene la respuesta adecuada o inadecuada. Cuando es inadecuada es cuando nosotros tenemos síntomas. Eso tampoco lo entiendo. Bueno,
Cuando nosotros tenemos una entidad que tiene muchas etiologías y tiene muchos mecanismos involucrados en su fisiopatología, tengan la plena certeza que desconocemos esa enfermedad. Porque entonces nos estamos agarrando de todas las posibilidades, de todas las hipótesis, con el único propósito de poder explicar qué está pasando. Y el síndrome de intestino irritable no es la excepción. Definitivamente es una entidad que a través del tiempo se ha estudiado, se ha investigado y hoy por hoy no hay nada, absolutamente nada demostrado. Cuando ustedes hagan su examen con la universidad, porque yo creo que todos van a pasar, todos tienen caras de inteligentes, y a algunos se le ocurra la locura de estudiar gastroenterología, es aquí donde va a encontrar el primer escollo. Voy a tratar de meterles tanto miedo para que no me hagan competencia. No, no es cierto. Cuando ustedes estén allá, ya yo estaré por ahí con un bastón visitando la escuela, recordando viejos tiempos. Las hipótesis que más se defienden en el síndrome de intestino irritable, como ustedes pueden verlo allí, son principalmente 4. La motilidad, la hipersensibilidad visceral, la dieta y la inflamación. Las demás juegan un papel importante. Incluso en algunas ocasiones se da como etiología del síndrome de intestino irritable. Una vez que nosotros estamos frente a nuestro enfermo, debemos tratar de encasillarlo en un sistema biopsicosocial. La disfunción del eje de intestino-cerebro es la parte biológica. Los factores psicológicos es la parte psico y la parte del medio ambiente y la persona en sí es la parte social. Yo creo que los mecanismos de afrontamiento de la enfermedad pueden jugar un papel importante dentro de lo que es los factores psicológicos, que como veremos más adelante, también están involucrados en el síndrome de intestino irritable. En cuanto a la motilidad, no existe un patrón motor característico del síndrome de intestino irritable. Han tomado pacientes en pleno auge de sus síntomas y les han hecho una electromiografía intestinal y sale X patrón. El mismo paciente, después de haber aliviadose, tiene otra crisis y le hacen de nuevo la electromiografía y sale un patrón totalmente distinto al que le salió en su primer ataque de síndrome de intestino irritable. Y esto lo han comparado con personas sanas, con personas sin síntomas, y es totalmente diferente. Todos, es decir, no hay un patrón característico, no hay un patrón especial motor que nosotros podamos decir. Este paciente, si le hacemos una electromiografía y sale este patrón de motricidad, es diagnóstico de síndrome de intestino irritable. No tenemos esa facultad. Lo que sí se sabe es que durante el síndrome de intestino irritable se aumenta la frecuencia, se disminuye la regularidad y de acuerdo a que si es diarrea o es estreñimiento, ese sí el espacio entre el tiempo de permanencia de los alimentos en el intestino. Siempre se hacen la pregunta a los investigadores y los estudiosos de que si habrá una relación entre el patrón motor y las alteraciones motoras, y el síndrome de intestino irritable. La respuesta es, no sé, pero sí se sabe que hay medicamentos como los derivados de la 5-hidroxitriptamina que generan beneficio a aquellos pacientes que tienen ya sea diarrea o ya sea estreñimiento. La hipersensibilidad visceral, su misma palabra lo dice. Es un aumento en la sensibilidad a los estímulos, ya sea en la percepción para enviar el mensaje al cerebro o ya sea en la recepción cuando llega el mensaje del cerebro. Esto depende de muchos receptores que están localizados a nivel de la pared intestinal a través de las vías nerviosas
ya como dijimos antes, aferentes, eferentes, a médula espinal y a cerebro. Aquí nosotros vamos a ver cómo las otras diferentes hipótesis estudiadas como etiología del síndrome de intestino irritable, al final alteran principalmente la motilidad y la sensibilidad visceral. El colon, principalmente, pues que es el que tiene un mayor número de bacterias, tiene permanentemente un estado de inflamación autorregulado. ¿Qué significa? Las bacterias en el colon están segregando o secretando sus compuestos, llámese toxinas, llámese proinflamatorios, llámese como se llamen, enzimas, todas esas cositas, y eso produce una estimulación del sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico se encarga de regular que esas secreciones no inflamen la mucosa del estómago. Es por eso que ustedes van a ver muchas veces colonoscopias que hacemos nosotros y la imagen que les mostramos es completamente normal, pero le tomamos una biopsia y le sale cualquier tipo de colitis. Dice colitis inespecífica, tin, tin, tin. Esa colitis es la inflamación autorregulada que permanentemente tiene el colon. Eso no quiere decir enfermedad. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis y recomendarles que cuando no vean colitis ulcerativa, colitis eosinofílica, colitis infecciosa, colitis pseudomembranosa, que son las entidades que verdaderamente meritan el tratamiento de ustedes o de nosotros, no le paren bola a las colitis inespecíficas. Eso es normal, por esto que les estoy diciendo. El equilibrio entre los proinflamatorios y los antiinflamatorios alteran, como lo dice, la motilidad y la hipersensibilidad visceral a través de elementos proinflamatorios. Aquí viene la parte que no le gusta a las mujeres. La parte psicoafectiva juega un papel importante. Como les dije al inicio, yo tengo 26 años de estar ejerciendo la gastroenterología. Y cuando yo empecé a estudiar el síndrome de intestino irritable, se hablaba mucho de que si en la infancia había un evento como una violación física, sexual, era muy probable que la persona tuviera un síndrome de intestino irritable en la edad adulta. Resulta que eso se ha mantenido. Se sabe que hay eventos desencadenados en la infancia que pueden en el futuro generar síntomas de intestino irritable. No sé por qué vía, no sé por qué lado, porque trata uno de estudiar, ahondar en esto y la verdad las explicaciones no son nada claras. La parte del estrés psicológico y el estrés intestinal, existen dudas acerca de que si esto es el causante, desencadenante o que si es solamente un exacerbante. De cualquier manera, ustedes deben tomar este datico. No les va a salir en el examen, sino que les va a servir para la vida futura como médicos. Todos los trastornos funcionales del tracto digestivo se asocian hasta en un 65% con alteraciones psicoafectivas. Llámese estrés, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese autoestima, llámese miedo, llámese, ¿cómo se llama la gente que que cree estar enferma? Hipocondriasis. O sea, todas esas entidades siempre, cuando ustedes estén interrogando a un paciente con el que ustedes tengan la sospecha fuerte de que tiene síndrome de intestino irritable, traten de ahondar en la parte psicoafectiva y se encontrarán con la sorpresa de la piedra angular que les va a servir a ustedes para hacerle un manejo con ansiolíticos. La dieta. No está demostrado que la dieta tenga una relación directa
con los síntomas del síndrome de intestino irritable. Lo que sí se sabe es que hay alimentos y elementos denominados desencadenantes. Se han estudiado mucho los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los minerales, todo. Pero los carbohidratos, principalmente dos de ellos, que se llaman estafiosa y rafinosa, en ellos sí han podido demostrar que su metabolismo final a través de las bacterias colónicas es la producción de gases, y eso condiciona una distensión abdominal que a su vez, al estimular las terminaciones nerviosas, produce dolor, y al haber dolor y espasmos, entonces se presenta la alteración de la motilidad. Entonces fíjense ustedes como algo que les puede ocasionar una alergia alimentaria les puede condicionar la distensión, el dolor y la... ¿Qué otra cosa fue que dije? La diarrea o el estreñimiento. En todas las entidades en medicina no puede faltar la etiología de tipo genético, sobre todo hoy en nuestros días que está tan avanzado el estudio del genoma humano. Se sabe y es claro que una persona que tiene síndrome de intestino irritable o sospecha fuerte de síndrome de intestino irritable, averiguando sus antecedentes familiares, siempre va a haber alguien que ha tenido síntomas muy parecidos. Se sabe que entre gemelos no necesariamente debe haber síndrome de intestino irritable en los dos. Lo puede padecer uno solo, y a pesar de que tienen incluso un ADN igual, sobre todo los homocigóticos, no sufren los dos de síndrome de intestino irritable, lo que quiere decir que la parte genética no tiene tanta fuerza ni tanta base, pero la mencionan. La composición de la flora intestinal es sumamente importante. Aquí sí parece que hay un dato que ha sido comprobado con respecto a pacientes sanos, y es que se ha encontrado una alteración o una descomposición de la flora intestinal en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Esto sirve para que cuando hablemos de tratamiento entendamos por qué usamos los probióticos. La clasificación del síndrome de intestino irritable es toda confusa. Ustedes la ven muy clara porque está escrita en español. Ya les voy a decir por qué está confusa. Existen 4 variedades en cuanto a la presentación clínica del síndrome de intestino irritable. Aquel que tiene variedad diarreica, aquel que tiene variedad estreñimiento, aquel que tiene la variedad mixta, o sea, el que alterna diarrea con estreñimiento, y esta última que yo no entiendo. Ustedes van a decir, bueno, este señor vino a decirnos, hablar sobre síndrome de intestino irritable y en todo dice, no lo entiendo. Pero es que es verdad. ¿Alguno de ustedes entiende el indeterminado? Es decir, si no es diarrea, si no es estreñimiento, si no es alternante, entonces, ¿cómo es? ¿Esa persona que no hace deposiciones? Y si las hace, ¿cómo las hace? Ahorita van a ver ustedes algo que se llama la escala de Bristol. Y van a ver desde la más dura, que es el estreñimiento, hasta la más líquida, que es la diarrea completa. Entonces, si no hace ninguna de esas, entonces, ¿cómo hace esa persona? Bueno, ¿a qué se le llama diarrea? Se le llama diarrea a que en el 25% de las deposiciones o más, las deposiciones son blandas o líquidas. Igual para el estreñimiento, que en el 25% de las deposiciones o más, las deposiciones son duras. Y el mixto es lo mismo. El indeterminado se los debo. Se los debo porque, no sé. Esa es la escala de Bristol. Ahora todos están imaginando en qué lugar están. Es normal.
Es normal, como cuando pasamos por cardiología que nos ponen las grabaciones de los soplos y enseguida salimos a la casa a ponernos el estetoscopio. Entonces, ya sabemos nosotros que el estreñimiento pues está aumentado el tiempo de tránsito intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Entre más tiempo permanece en contacto la materia fecal con la mucosa colónica, el colon es un órgano absortivo por excelencia. Le saca toda el agua y seca la materia fecal. Al secarla, la hace dura y de muy difícil tránsito dentro del tubo. Al absorberle todo, también se absorben sustancias tóxicas. Y es eso que el paciente con estreñimiento dice: no, doctor, es que yo me siento como una bobera en la cabeza, como una cosa rara, como un mareo que no es mareo. Esos son simplemente absorción de sustancias tóxicas a nivel del colon que generan una serie de síntomas inespecíficos, sobre todo a nivel de la cabeza. Ya la vieron, ya la escribieron, ¿verdad? El diagnóstico. ¿Por qué no traigo yo una diapositiva donde diga qué exámenes debo pedir? Porque resulta que el diagnóstico de síndrome de intestino irritable no necesita exámenes, a menos que el paciente tenga algún signo de alarma. Ya van a ver qué es signo de alarma. No se alarmen. Entonces resulta que en menos del 1% saldría positivo algún examen que nosotros mandáramos a hacer a un paciente con síndrome de intestino irritable. Entonces no vale la pena. La historia clínica bien realizada, las preguntas claves hechas, les va a dar a ustedes las herramientas para sospechar que es un síndrome de intestino irritable. Pero aquí viene la parte real. Yo toda la vida he hablado de que la medicina se divide en dos formas de verla. La medicina ideal, que es la que ustedes encuentran en los libros, en los artículos, y la medicina real. Yo quisiera verlos a ustedes, a cada uno de ustedes, con una paciente con un síndrome de intestino irritable, pero con una afección psicoafectiva severa, casi loca, y que ustedes le digan que no le van a mandar a hacer una ecografía porque ella siente dolor. O sea, ¿cómo le explicarían ustedes a esta loca, a esta señora, que la ecografía no es necesaria porque en el examen físico yo le hice una palpación de abdomen y no toqué masas, no toqué megalias, la peristalsis es normal y que yo creo que ella tiene un síndrome de intestino irritable? No lo entenderá. ¿Cómo harían ustedes para decirle a una persona que tiene dolor abdominal y diarrea y decirle que no le van a hacer una colonoscopia? Cuando la señora entró al consultorio se le veía el colonoscopio pintado en la frente. Vengo en busca de una colonoscopia, le dicen a uno sin abrir la boca. Yo les cuento una pequeña anécdota, medio minuto. Aquí en el hospital, cuando yo llegué, yo quería hacer una medicina lo más cercano a buena medicina. Y ahí tienen un cuarto lleno de quejas mías. Porque yo le decía a las señoras, a los señores, que no necesitaba esto, por esto. Salían furiosos del consultorio y no me bajaban de negro Hewlett Packard. Entonces, HP pues. Entonces, es difícil la medicina real. Otra cosa importante, ¿ustedes creen que 20 minutos que nos dan para una consulta, 30 minutos que nos dan para una consulta, nosotros podemos ahondar en un paciente con síndrome de intestino irritable? Yo creo que es difícil. Esa es otra cosa, tenemos que hacer las consultas como motilando locos y bueno, a ver qué sale aquí. Entonces la medicina real es la difícil y la que a ustedes les va a tocar como especialistas quizá va a ser más difícil, porque ustedes serán especialistas dentro de 5, 6, 7, 8 y hasta 9 años el que vaya a escoger neurocirugía.
y las cosas estarán peores. Les van a pagar menos. Les van a pagar menos. A mí me alcanzó para comprarme este trajecito, que es el que me pongo para todas las conferencias. Entonces, ¿qué pasa? Que, no sé, me imagino que les di el tiempo suficiente para que leyeran eso. Lo importante es el tiempo que ellos mencionaban en que se debían presentar los síntomas durante el tiempo de la cronicidad de la patología y la palabra disconfort. Porque ahorita les voy a mostrar, dijeron, no, este man no sabe que ya salieron los de Roma 4 y los tienen ahí en el teléfono. Nunca hagan un diagnóstico de síndrome de intestino irritable si el paciente o la paciente no tiene dolor. El dolor es el dato cardinal en el diagnóstico clínico del síndrome de intestino irritable. Al dolor le tienen que agregar la alteración en la frecuencia, en la forma, en el paso de las heces, distensión abdominal, moco, a veces náusea, pero ya esos son secundarios y terciarios. Principalmente dolor y alteración en la forma de defecar, en la frecuencia al defecar y en el paso de las materias fecales. Cuando digo paso de las materias fecales me refiero al paciente que tiene urgencia para la defecación. No es incontinencia, sino que el paciente tiene que correr a buscar dónde poder hacer su deposición porque su organismo se lo está exigiendo. Con respecto a los criterios de Roma 4, cambia la palabra disconfort, la quitaron. Ya el dolor no es cada 3 meses, 3 veces por semana, esto, aquí. No. Ahora ellos se conforman con que el paciente tenga un cuadro de dolor a la semana. Durante por lo menos 3 meses. Es decir, todas las semanas tengo dolor, aunque sea una vez, durante por lo menos 3 meses, pero que mis síntomas vengan desde hace por lo menos 6 meses. Miren ustedes que es lo mismo, quitaron la palabra 3 meses, son 12 semanas que estaban aquí. ¿Cómo me voy para atrás? Eso, bien. Ustedes ven que dice aquí 12 semanas. 12 semanas y aquí dice 3 meses, o sea, 12 semanas son 3 meses, o sea que no han cambiado mucho. El grupo o la organización de Roma tienden a reunirse cada 10 años aproximadamente. Y estos de los de Roma 4 están fresquecitos, todavía están calientes. Estos fueron expuestos en el DDW de los norteamericanos, que es la semana digestiva. Y fueron publicados allí, aunque ellos comenzaron a trabajar sobre estos criterios desde el 2014. Pero aquí los tienen. Importante saber que cuando nosotros sabemos qué preguntar al paciente, es más, con esto lo tenemos. ¿Tiene dolor? Sí. ¿Desde cuándo? Sí. ¿Cuántas veces le da el dolor? Tanto. ¿Y usted es estreñida? No. ¿Tiene diarrea? Sí. Entonces ya ahí está la frecuencia, la forma. Sí. ¿Y hace cuánto está enferma? No, doctor, hace como 8 meses. Mira, sí, me cuadra para síndrome de intestino irritable. Resulta que en la práctica diaria veo, sin ofender a nadie, no lo tomen a mal, pero veo muy malas costumbres en médicos generales que encasillan en pacientes el síndrome de intestino irritable sin la base de los criterios. Una persona con dolor de una vez colon irritable, colonoscopia. Les perdono la colonoscopia por aquello de la medicina real, pero no me hagan el diagnóstico de síndrome de intestino irritable sin tener la base de los criterios, porque es así como ustedes van a poder. Si yo lo llamo por teléfono y los pongo como palo de gallina porque no tienen el diagnóstico bien hecho, pero si lo hacen bien hecho, ustedes me ponen a mí como palo de gallina. Entonces, vamos a tratar de interrogar a nuestro enfermo de la mejor manera y de pronto acordándose de lo que sucede en los criterios de Roma. A mí no me importa que sean los criterios de Roma 4, con que sean los números 2, que son los mismos, es válido. Los 4, pues porque
para estar actualizados, ¿no? Como somos tan criticados cuando nos ponemos viejos, pero bueno, está bien. El diagnóstico diferencial es sumamente importante. Aquí es donde ustedes tienen que ver la pertinencia de hacer exámenes de laboratorio, de hacer exámenes de rayos X, de hacer exámenes de endoscopias. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial principalmente con las enfermedades que pueden llevar a nuestro enfermo a alguna complicación. Por ejemplo, la enfermedad celíaca, si nosotros no nos ponemos las pilas, el paciente se nos puede deshidratar en la casa y tener todas las consecuencias que sobre trae la deshidratación. Pero si ustedes están sospechando que tienen un síndrome de intestino irritable, pero les parece que de pronto puede hacer una celiaquía, yo le mando a hacer los ¿cómo se llama? Los marcadores para enfermedad celíaca, endomiso, la antigliadina. Le pregunto sobre su alimentación para ver si está comiendo gluten de alguna manera. El gluten está incluso hasta en los conservantes de los enlatados. Ya hay en el supermercado enlatados que dicen sin gluten, porque es una enfermedad sumamente frecuente. La enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis o llámese Crohn, es fácil hacer el diagnóstico diferencial porque aparte del dolor, la diarrea, pues va a haber sangre y nosotros tenemos otros elementos a la mano para hacer diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. El síndrome de intestino irritable no ataca el estado general. Es fundamental que cuando ustedes estén sospechando un síndrome de intestino irritable y el paciente les dice que se levanta en la noche con dolor o que tiene diarrea y en la noche tiene diarrea, pongan muy en duda el diagnóstico de síndrome de intestino irritable y comiencen a buscar una alteración orgánica que les explique los mismos síntomas. El síndrome de mala absorción es otra entidad que se puede confundir, pero entonces en el síndrome de mala absorción, como ustedes lo saben y como lo dice el nombre, van a haber lientería, va a haber esteatorrea, va a haber pérdida de peso. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta para no dejar ir un paciente con una enfermedad orgánica etiquetado como un síndrome de intestino irritable. Y que en el futuro venga donde ustedes a decirle, vea, usted me dijo que tenía esto y mire lo que me salió. Tengo un cáncer en el colon. ¿Cómo va a ser, señor? Qué pena, discúlpeme. Cuando tenemos hemorragia de tracto digestivo baja, pérdida de peso, anemia, una diarrea incoercible, sí, nosotros tenemos que comenzar a pensar que pueden existir entidades que estén explicando eso como entidad orgánica. Allí no tenemos que quedarnos con la sola idea de que se trata de un problema funcional. Y un familiar con CA de colon indica inmediatamente hacer screening en los familiares mayores por lo menos de 40, 50 años, hacerle su colonoscopia de inicio. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo de tiempo? ¿No sabe? Me faltan 15 minutos. Hasta luego, entonces. Bueno, el tratamiento del síndrome de intestino irritable, ojo, eso lo tienen que anotar para la vida, no para el examen. Se hace al síntoma predominante, es decir, es un tratamiento sintomático. Si el paciente tiene diarrea, le damos para la diarrea. Si el paciente tiene estreñimiento, le damos para el estreñimiento. Recuerden que el indeterminado no lo entendí, entonces si a mí se me presenta un indeterminado, se irá a ir sin tratamiento porque yo qué le voy a dar. Yo qué le voy a dar a ese pobre señor. Es importante entablar una buena relación con el paciente. Se los juro que yo nunca llegué a esa parte. Mea culpa, porque son canzones estos pacientes. Serio, no estoy hablando mal de nadie, no he dicho ni número de cédula, ni nombre, nada. Pero el paciente de síndrome de intestino irritable es sumamente demandante, es grosero, es ofensivo, pero se entiende que está desesperado,
por buscar una ayuda, por sentirse mejor, está aburrido de sentirse mal. Pero yo cuando estaba más joven, a mí no me importaba que él estuviera aburrido para que viniera a decirme cosas a mí. Era una forma equivocada de ver las cosas. Hoy por hoy, siento que de pronto ya Dios me perdonó porque yo estoy viendo esto, pues, desde otro punto de vista. De pronto los años que me pasaron me dijeron, hey, cálmate, si este señor necesita tu ayuda. Y yo, pues, he tratado de hacer lo mejor que puedo con este tipo de pacientes. Es importantísimo y lo fundamental en el tratamiento del paciente con síndrome antitirroidal es mejorarle la calidad de vida, porque nosotros no lo vamos a curar. Este señor, esta señora no se va a curar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de mejorarle un poco su estado su modo de vida, ¿no? Hablarles de que es completamente benigno. Estas personas tienen cancerofobia, llegan al consultorio con la idea de que tienen un cáncer por lo crónico y largo del problema, por la ineficiencia de los tratamientos, porque cuando llegan donde nosotros, ay Dios mío, esa es otra cosa. Cuando llegan donde uno, ya vienen de haber visto todos los médicos que ustedes quieran, incluso llegan operados. Van donde el ginecólogo porque las mujeres creen que es cuestiones pélvicas, le sacan matriz, le sacan ovarios, les hacen cuantas cosas y llegan donde uno ya todos toreados y es más difícil para uno porque entonces el paciente llega más prevenido. Entonces hay que entablar una buena relación y tratar de ganarse su confianza y su credibilidad. Decirles, esto es benigno, esto no tiene nada que ver con cáncer, ni la tienen que operar de nada. Usted con solo hacer las cosas que les vamos a recomendar ahorita, de pronto sale adelante. Mire que los exámenes son normales. Mire a la colon, le hacen TAC, le hacen resonancia, le hacen todo y todo es normal. Cuando ustedes tienen todo eso en la mano es cuando ustedes pueden decir, esto es un trastorno funcional digestivo. Entonces ya saben que tienen que afilar todas sus baterías, principalmente a la parte psicoafectiva y alimentaria. Porque lo demás lo podemos tratar con medicamentos, la diarrea, el estreñimiento y el dolor. El tratamiento está resumido acá. En la diarrea, el de elección es la loperamida. La loperamida ataca principalmente la peristalsis. Disminuye la peristalsis. Aumenta el tiempo entre las deposiciones y disminuye el volumen de las heces. Acuérdense que diarrea es cuando nosotros tenemos una de deposiciones mayor a 200 gramos en 24 horas. Entonces, la loperamida tiende a disminuir eso. En el estreñimiento, el polietilenglicol es el de elección. Es suave, es amigable con el intestino, no deshidrata al paciente, tiene electrolitos. Y para el dolor, denle lo que ustedes quieran. ¿Por qué les digo así? Porque los estudios que existen, están los antiespasmódicos, llámese mebeverina, butiliosina, trimebutina, bromuro de otilonio. Hay muchos en el mercado. Entonces, ustedes tienen que recetar el del laboratorio que les caiga mejor o el del laboratorio que les ayude su educación continuada. Eso también se va a acabar. Ya existen normas que prohíben a los laboratorios apoyar la educación continuada de los médicos. Incluso ya comenzaron acá en nuestro hospital. Ahora, si un laboratorio me quiere llevar a mí a un congreso, tiene que ir a la directiva, pero no sé a qué oficina, a decir, tengo un patrocinio para el congreso para el doctor Faruk, pero el hospital decide si yo voy o no voy y se lo puede dar al que ellos consideren. Algo muy injusto, pero bueno, si soy empleado tengo que asumir las normas de mi empleador. Entonces, ustedes ya ni para congresos van a ir. Se les va a poner la cosa, pero muy, muy, muy maluca. No, en serio, les estoy metiendo miedo para que no estudien gastroenterología.
El antidepresivo tricíclico, ¿cómo actúa un antidepresivo tricíclico? Lo que pasa es que tiene propiedades anticolinérgicas y es así como produce su efecto analgésico. Aparte de que el derivado tricíclico, que la amitriptilina es el ejemplo más claro, mejora el estado de ánimo del paciente. Recuerden que estos pacientes, en la mayoría de los casos, van a tener su problema psicoafectivo. La colestiramina, ustedes todos la conocen, tiene un efecto antidiarreico porque cuando nosotros tenemos ácidos grasos sueltos en la luz intestinal, estos producen un aumento de la secreción de agua y una disminución de la absorción a nivel de la luz intestinal. Aumentan también la peristalsis, alteran la motilidad y eso produce la diarrea. La colestiramina se fija a los ácidos biliares para tratar de que no altere el mecanismo y el equilibrio secreción-absorción. Entonces, así es como tiene la colestiramina su efecto antidiarreico. Y la fibra, para el paciente estreñido, siempre trato de enseñar a mi paciente a consumir fibra, es decir, a través de las frutas, a través de las verduras, hacer ejercicio. El ejercicio intenso produce estreñimiento. Entonces hay que decirle al paciente, como ahorita está muy de moda, está muy en boga los gimnasios y todo esto, hay que decirle a la persona que el ejercicio intenso le favorece el estreñimiento. Entonces hay que hacer ejercicio, pero no intenso. Y es así como vamos a manejar el síndrome de intestino irritable en forma sintomática. En cuanto a la dieta, lo único que tenemos que hacer nosotros es tratar de organizarlos y tratar de descartarle elementos o alimentos que pudieran para ellos ser desencadenantes. Como es un paciente que se va a casar con ustedes, ellos van a ir muchas veces a su consulta. Entonces ustedes le van a decir que trate de ver qué tipo de alimento o qué tipo de alimento desencadenan los síntomas para que esos los tengamos que descartar por un tiempo de la dieta. En el futuro, cuando el paciente se sienta lo mejor que él cree sentirse, volver a ingerir esos mismos elementos y se condicionan de nuevo los síntomas, decirle, definitivamente usted no puede comer esto. Pero tenemos una base sólida para retirarle. Ustedes saben lo que es quitarle los frijoles a un paisa. Es básico en la comida del paisa y de muchas regiones cercanas, los frijoles. Y son de los elementos que más frecuentemente me mencionan como desencadenantes de los síntomas. Entonces, ¿cómo le digo yo a una señora de 45, 50 años no coma frijoles? Ay, Dios mío, entonces, ¿qué voy a comer? Me dicen a mí enseguida. Pero, en la verdad, yo digo, señora, usted va al supermercado y todo lo que ve en los estantes se come en el lado de los alimentos. Trate de no comer frijoles y coma otra cosa que usted vea en el estante que le guste. ¿Sí o no? A veces suena como grosero, como golpeado, pero al paciente hay que darle un toquecito de vez en cuando como, oiga, despierte. Porque si el frijol le está haciendo daño, ¿cómo quiere esa persona que yo le diga, coma frijoles? Se acabó el tiempo, niños. 5. Uy. Ah, y la terapia, la parte psicológica. Existen terapias. La de elección es la cognitivo-conductual. Aquí también les voy a decir que yo no sé qué es. La hipnoterapia y las terapias de meditación. ¿Aquí alguien habla inglés? Todos. ¿Qué significa mindfulness? Yo me imagino que es mente ocupada o mente llena. O sea, tener al paciente ocupado. ¿O no es así? ¿Quién sabe inglés? ¿Nadie? Ay, Dios mío, ¿cómo así? Y el yoga. Conclusiones. Ya, si ya yo se las dije durante toda la charla. No existe un mecanismo único o específico que produzca el síndrome de intestino irritable. Igualmente, es por eso que no existe un tratamiento definido.
para el síndrome de intestino irritable y que tenemos que apegarnos a los síntomas predominantes, que es lo que más altera al paciente. Por eso, en mi consulta, cuando el paciente llega, sea de síndrome de intestino irritable o no, la primera pregunta que hago después de saludar a mi paciente es: ¿cuál es el motivo principal por el cual usted viene acá? Hércules, mano, porque llegan unas señoras que tienen de todo. Y el dolor le comienza aquí y le termina en el tobillo derecho. No entiendo a veces. Ustedes creerán que es mentira y les da risa. Qué bueno, eso nos relaja un poquito acá la charla. Pero de verdad que son consultas irrisorias. Irrisorias. Los criterios de Roma 4 tienen una confiabilidad, como lo vieron en la diapositiva anterior, en donde decía que tenía una sensibilidad del 60 al 95%, pero la confiabilidad llega hasta el 90%. O sea, son muy confiables. A ver si podemos tener esta diapositiva en la mano, ¿cómo se dice? Laminada, para decirle al paciente: vea, por esto es que no le hago su colonoscopia, por esto es que no le voy a hacer ecografía, para que vean ustedes que no van más nunca donde ustedes. ¿No va más? Pero bueno. La prueba gold standard, esa palabra gold standard está tendiendo a desaparecer de la medicina. En el síndrome de intestino irritable, eso no existe. Óyeme, ¿y es posible que una persona tenga síndrome de intestino irritable y al mismo tiempo tenga algún signo de alarma? Sí, claro que sí. Sí, porque sí. Si yo tengo síndrome de intestino irritable y tengo unas hemorroides, yo voy a tener sangrado. ¿En cuánto le dije que se asociaba con la dispepsia? 40% más o menos. Síndrome de intestino irritable se asocia con dispepsia en el 40% aproximadamente. Y los síntomas de dispepsia son altos. Entonces yo puedo tener, por decir algo, una hematemesis por una úlcera o por una esofagitis y tener síndrome de intestino irritable. Por eso es que hay que hacer un interrogatorio exhaustivo o por lo menos lo que les alcance a hacer en 20 minutos. Y no se deben hacer exámenes rutinarios. Mentira, sí se deben hacer. Sí se deben hacer. Por aquello de la medicina real. Ahora, si ustedes tienen la capacidad de dominar un paciente que llega a la consulta con una expectativa de hacerse unos exámenes para descartar que no tiene cáncer, y ustedes tienen esa capacidad de decirle: señor, usted no necesita este examen. Bueno, lo hacen. Pero si no, tranquilos. Existen 3 estudios para descartar enfermedad orgánica en el tracto digestivo principalmente. Una ecografía, una endoscopia y una colonoscopia. Con eso le hacen ustedes todo el tracto digestivo y los dejan tranquilitos. Pero ¿cuánto le vale eso al sistema de salud? Yo no sé sacar cuentas, pero yo imagino que eso es costoso para el sistema de salud. Y el prestigio, ¿no? Hay que cuidar el prestigio. No. Ojalá pudiéramos tener empleadores que nos defendieran cuando le decimos a un paciente con bases científicas que no necesita un examen, y aunque vaya bravo, mentándome la madre allá a la dirección, lo atiendan y todo, pero que no me digan nada a mí ni me llenen el cuarto con las quejas. ¿Cierto? Pero eso no es posible. Y jamás se les ocurre decirle al paciente: usted no tiene nada, porque, ay, Dios mío, ahí sí se lo ganaron completico. Sé si es verdad que no lo ven, pero más nunca, ni en esta vida ni en la otra. Y el tratamiento se debe hacer con los síntomas predominantes. Bueno, yo pregunto, ¿para el caso clínico hay tiempo? No. ¿Ustedes tienen preguntas? Si hay preguntas, no hay caso clínico. No, creo que me disculpan si me pasé un poco en el tiempo, pero es un tema sumamente amplio. Y si yo en 25 años, 26 de ser gastroenterólogo, no he aprendido lo que es el síndrome de intestino irritable, mucho menos pretendo enseñárselos a ustedes
en 35, 40 minutos que llevo. Pido 1000 disculpas, le traía un caso clínico, sí. Y el otro expositor, ¿qué tal que me espere afuera y me haga un daño? Ah, entonces les sigues el refrigerio. Los que tengan hambre que se salgan. Bueno, vamos a hacer rapidito el caso clínico. Es una mujer de 47 años. Miren ustedes, el caso clínico lleva implícito todos los datos. Mujer, 47 años, obesa, ama de casa, viuda hace 3 años, 2 hijos adolescentes. Viene remitida por medicina general. Inicia su cuadro hace 2 años y medio. ¿Cuánto hace que enviudó? Bueno, a los 6 meses empezó con problemas. Con dolor abdominal difuso, con tendencia hacia segmentos bajos, de variada intensidad. No es continuo, sino intermitente, acompañado de diarrea de consistencia variable. De pronto es indeterminado. De predominio matutino. Miren, sin moco, sin sangre, olientería. Además, distensión abdominal que en ocasiones condiciona distrés respiratorio. Niega pérdida de peso y el cuadro se desencadena o se exacerba con los estados de estrés. Padre con cuadro similar en la edad adulta. Falleció por enfermedad cerebrovascular a los 80 años. La madre es hipertensa, está viva, es diabética, en tratamiento. Hijos conflictivos. No fuma ni toma. Una señora viuda de 47 años, muy aburrida. Ahí está. El blanco, bueno, yo no, es blanco. Lo pone la gallina. Normalmente se come al desayuno. ¿Qué será? ¿De qué estamos hablando? Pero esas son las trampitas que esas sí se las pueden poner en el examen. Ojo con eso. ¿El diagnóstico más probable cuál es? Yo no escuché. Yo creo que van a tener que irse todo por el refrigerio porque ni fuerza tienen para hablar. A ver, ¿qué apoyo diagnóstico sugiere usted para esta señora? Coprológico seriado. Que levanten la mano los que digan que sí puede mandar un coprológico seriado. Levántala sin miedo porque sí. Fue la única que la levantó. ¿Recuerdan que dentro del diagnóstico diferencial había una entidad que se llamaba parasitosis intestinal? Y un coprológico no vale nada. Eso es barato. Que si la EPS no se lo autoriza, la persona se lo puede hacer. O si no, nosotros le prestamos la plata. No hay problema. ¿Cierto? Sangre oculta en heces. Levanten la mano los que harían una sangre oculta en heces. Uy, pero son miedosos. ¡Sí! La sangre oculta en heces. Ustedes con eso van a descartar que el paciente no tenga una entidad orgánica que le esté condicionando, ya sea la positiva, que sea positiva la sangre oculta en heces, como sea de colon. Un divertículo por allá en el colon derecho que le sangró. ¿Le harían pruebas tiroideas? El hipertiroidismo produce diarrea, ¿cierto? Exactamente. Una eco abdominal también. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Tiene dolor? Entonces la respuesta es todas las anteriores. Perfecto, lo están resolviendo muy bien. ¿Ustedes consideran que estos son un signo de alarma excepto? ¿Cuál? ¿Quién dijo vómito? Y si yo te digo que el paciente tiene una dispepsia y esa dispepsia le condiciona vómito aunque tenga síndrome de intestino irritable. No, mentira, sí. El vómito es el excepto aquí, en este caso, en este cuadro clínico de esta señora. Porque la hematoquesia sería, la anemia también sería, la pérdida de peso también sería y el familiar con SEA de colon. La probable etiología de este caso sería infecciosa, factores psicológicos, factores genéticos. B y C son correctas. Todas son correctas. Ayúdenme. ¿Cuál es? ¿La qué?
O sea que los factores psicológicos y los factores genéticos pueden estar jugando un papel importante en la génesis de los síntomas de esta señora. Correcto. El tratamiento más adecuado, excepto loperamida. ¿Le darían loperamida? Claro, tiene diarrea. Vamos a darle fibra. Ustedes no saben que la fibra tomada con poca agua es útil en la diarrea. Porque la fibra absorbe el agua y le da forma a la materia fecal. Pero aquí la fibra es el excepto, porque la señora sí en realidad tiene diarrea. Eso que yo les estoy contando, el efecto benéfico de la fibra, eso se menciona, pero como que no le paran mucha bola a eso cuando están hablando de estos temas. La fibra es para el estreñimiento y punto. ¿Antiespasmódico le darían? Obvio, tiene dolor. ¿Antibióticos le darían? No. La utilización de los antibióticos está todavía muy controvertida. Tiene una sola indicación, que es el sobrecrecimiento o sobrepoblación bacteriana. Y ahí es donde yo digo y discuto con mis colegas que si un paciente tiene un sobrecrecimiento bacteriano, ya no es funcional, ya hay una alteración. Hay unas bacterias que son vistas, son reproducibles y están causando una lesión a nivel de la mucosa que impide la absorción y altera la secreción, ¿cierto? Entonces, no, es que hay muchas cosas aquí que yo no entiendo, pero acá es que la fibra y los antibióticos a esta paciente, por lo general, de entrada yo no se los daría. ¿Qué recomendaría a esta paciente? ¿Todas? ¿Sí o no? Muy bien. Hey, ¿le haríamos una colonoscopia? Lo acabé de decir. 3 exámenes básicos para descartar enfermedad funcional. Endoscopia, ecografía y colonoscopia. Ahí está. ¿Cierto? Descartamos cualquier problema. Además, ya tiene 47 años. A los 47 años cualquiera de nosotros puede tener un pólipo. El pólipo puede ser adenomatoso y en ese adenoma puede nacer un cáncer de colon. Niños, muchas gracias y buena suerte.